Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, estamos agradecidos con Dios, hermanos, porque nos concede llegar hasta aquí, hermanos. En medio de esta pandemia, seguimos todavía en pie de lucha, hermanos, en oración y preparándonos, estudiando, orando. Y la escuela dominical es parte de ello, hermanos. Hoy en este domingo, de manera muy especial, yo quiero felicitar a todos y cada uno de los papás, a cada uno de los padres dentro de la iglesia, hermanos, y también, claro, también sus familiares, a todos los papás. Que el Señor nos los bendiga mucho, que los guarde, especialmente en esta situación que vivimos. Hermanos, como ustedes saben, estamos llevando nuestras clases de la revista trimestral y esta sería nuestra tercera clase, hermanos, ¿sí? Los temas que estamos viendo, hermanos, ahí en la revista son de viviendo con esperanza en un mundo quebrantado, hermanos. Y para este domingo toca la sesión de el testimonio de nuestra esperanza, ¿sí? Primero vimos la base de nuestra esperanza y luego vimos la expresión de nuestra esperanza y ahora vamos a ver el testimonio de nuestra esperanza. Cabe mencionar aquí, hermanos, que es una gran responsabilidad la que tenemos, hermanos. Sí, vamos, conforme avancemos ahorita en la clase, lo vamos a ir viendo. Déjenme decirles algo. La palabra testimonio en nuestras Biblias, hermanos, viene de un término griego que es marturión. Significa dar evidencia, presentar evidencia, dar testimonio. Y la palabra raíz de marturión es martus, otro término griego que se traduce directamente en otras porciones de la escritura como mártir, ¿sí? Y ustedes saben muy bien qué significa mártir. Mártir es la persona que da la vida, que muere por sus convicciones, por su testimonio. Entonces, uniendo ahí los puntitos, hermanos, así como cuando estaba uno niño y que le daban a uno a los dibujos, pero que nada más venían los puntitos y luego ya iba uno uniendo los puntitos y aparecía la figura final. Bueno, hermanos, uniendo aquí estos puntitos nada más, de que marturión significa dar evidencia, presentar evidencia, y que naturalmente traducimos como dar testimonio, y que viene de la raíz martus, que es mártir, y que el mártir es la persona que muere, inclusive si es necesario, por dar su testimonio, por sus convicciones. Entonces, vean la fotografía, hermanos, vean de qué se trata el dar testimonio. Como introducción se ve también que el dar testimonio tiene que ser algo muy, muy atractivo, hermanos. Por ejemplo, se da el caso de Lázaro, el amigo de Jesús. Todos sabemos el caso de Lázaro. Él falleció, Jesús llega y lo resucita al cuarto día ya de fallecido. Ya cuando inclusive el cuerpo estaba ya en proceso, ya había iniciado el proceso de putrefacción. Ya estaba corrupto el cuerpo. Pero aún así, como sabemos, no hay cosas imposibles para nuestro Dios, nada es imposible para Él. Él lo resucita aún así de ese estado. Un milagro muy grande que no estaba la gente muy acostumbrada a verlos. Jesús ya había resucitado personas, hay unas 3 o 4 registros de resurrección en el Nuevo Testamento. A mí se me viene a la mente, pues, creo que es la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, obviamente. El caso es que después la gente procuraba ver a Lázaro. ¿Por qué? Porque fue una fama muy grande la que se creó. Ya Jesús en sí era famoso, pero en el caso de Lázaro, yo creo que Lázaro y su familia, Marta y María, sus hermanas,
eran una familia muy conocida, ¿sí? Entonces llamó mucho la atención el hecho de la resurrección de Lázaro, y por el detalle en particular, porque recuerden que en las mismas escrituras se ve que, y en cumplimiento también de la resurrección de Jesucristo, que él no duraría en la tumba más de 3 días. Por eso dice que no dejarás que tu siervo vea corrupción. Se refería precisamente que ya después del tercer día, ya en el cuarto día, ya se consideraba que empezaba el proceso de putrefacción, de corrupción del cuerpo por la muerte. Entonces, el caso de Lázaro fue que lo resucitó inclusive en el cuarto día, ya cuando él ya estaba en descomposición iniciada. Y pues la gente buscaba a Lázaro, porque era el hombre que había resucitado al cuarto día de muerto por parte de Jesús. ¿Sí? Bueno, hermanos, nosotros también estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, hermanos. Nosotros, en términos espirituales, fuimos resucitados, hermanos, porque pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros pecados, y al recibir a Jesucristo en nuestras vidas, pues somos renacidos, somos nacidos de nuevo, somos prácticamente resucitados. Y ¿qué estoy tratando de decir con esto, hermanos? Que así como la gente procuraba ver a Lázaro, porque era la persona que había resucitado el Señor, bueno, nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo, nuestro testimonio debe ser atractivo de tal manera, hermanos, que la gente quiera ver a esas personas que son nuevas criaturas, que son renacidos espiritualmente hablando. Aquellas personas que están asociadas directamente a un milagro de Jesús. Lázaro estaba ligado a un milagro tremendo por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo resucitó. Bueno, a nosotros, hermanos, se nos hizo renacer. Éramos unas criaturas completamente diferentes y ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No debemos procurar que la atención esté en nosotros, desde un punto de vista, vamos a decir, de vanagloria, de vanidad o de soberbia o altivez. No. Pero querramos o no, al ser hijos de Dios y al ser obedientes a Dios, al ser santos, apartados, dando un buen testimonio, va a ser inevitable el atraer la atención de la gente, hermanos. Debería de ser así en cada uno de los casos, en cada uno de los hijos e hijas de Dios. Y la gente debe procurar vernos por la asociación que tenemos directa con Cristo Jesús. Somos un milagro de Cristo Jesús. ¿Cuál milagro? De que Él nos transformó, nos salvó, nos cambió, nos hizo nuevas criaturas. Y el testimonio que demos, como vamos a ir viendo, hermanos, debe ser de tal manera que, como la palabra misma en su raíz, en su significado original dice, debe de dar tal evidencia que inclusive podamos morir por esas convicciones, por ese cambio que sufrimos en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, hermanos, ¿qué les parece si antes de entrar a la lección en sí, vamos a tener una pequeña oración para pedir la guía del Señor en esto, hermanos? Como siempre, cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios. Estamos delante de ti, mi Dios, agradecidos, Señor, por concedernos la vida y la salud hasta este punto. Te damos gracias, mi Dios, de manera muy especial, primeramente por ti, Padre, porque eres el Padre perfecto. No porque nada más sea un dicho, mi Dios, sino que verdaderamente y en todos los aspectos eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre perfecto, maduro completamente, Señor, sin defectos, sin errores, sin pecado, mi Dios. Santo, 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 mi Dios. Muchas gracias, Padre, porque nos has adoptado. Nos has hecho renacer en tu familia, mi Dios.
Y también, Señor, queremos darte gracias por todos y cada uno de los papás de nuestra iglesia y entre nuestros familiares, amigos y conocidos también, rogando bendición para todos y cada uno de ellos, mi Dios, y que reciban bendición de tu parte, y no solamente hoy en este día, sino siempre, Padre. También te rogamos que nos guíes en nuestra lección. Danos sabiduría, inteligencia, mi Dios, y que podamos aprovechar al máximo tu palabra, mi Dios, para honra y gloria de tu santo nombre, y también suplicando perdón por nuestras fallas y pecados, mi Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, gracias por acompañarme también en esta oración. Y bueno, hermanos, vamos a buscar ahí nuevamente en la epístola de Pedro, hermanos. Estamos viendo ahí los estudios en las cartas de Pedro, de donde se están basando nuestras lecciones. ¿Sí? La primera porción bíblica está en Primera de Pedro 2, del 4 al 6, hermanos. Déjenme leerles esta porción, hermanos, para avanzar. Dice así, Primera de Pedro 2, 4, 6, hermanos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sí? Bueno, la exhortación aquí del apóstol, entrando directamente, es acercándonos a él. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Sí? Recuerden, el tema de hoy es el testimonio de nuestra esperanza. Ya vimos quién es nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Vimos el cómo se da la expresión de nuestra esperanza. Y también les mencioné desde la clase pasada que la expresión también se ligaba mucho a esta parte que venimos a ver ahora, que es el testimonio. Pero el testimonio lo estamos cubriendo hoy completamente, y es, como mencioné, algo muy, muy fuerte, hermanos. El término expresa, es un término de mucha responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Si realmente se lleva a cabo como debe de ser. ¿Se imaginan todo lo que hemos ya abierto con la pura introducción, hermanos? Es de dar nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, la evidencia de un milagro de Cristo Jesús en nuestras vidas, de tal manera que la gente va a querer acercarse a nosotros, inclusive aunque la gente no quiera vernos de manera voluntaria o consciente, pero por ejemplo tus vecinos y tus compañeros de trabajo, tu familia, donde quiera que tú te desenvuelvas, va a haber gente observando, y tú debes de ser, incluyéndome yo también, debemos de ser un testimonio vivo, una evidencia viva del milagro de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? Estamos uniendo de que es Cristo nuestra esperanza, es la expresión de nuestra esperanza, la materialización de esa expresión es nuestro testimonio. ¿Cómo somos testigos? Porque también viene la palabra de testimonio, viene de testigos, que de hecho en inglés la palabra que se utiliza es testificar, es de ser testigo, ¿sí? O testimonio, para que vean que todo eso está unido, hermanos, ¿sí? Fíjense, Cristo es piedra viva. Normalmente cuando vemos lo de las piedras, pues uno asocia a cuerpos inanimados, son un pedazo de material que está inanimado, ¿verdad? Pero no así en el caso de los términos espirituales, de que Cristo es piedra viva, ¿sí? Desechado ciertamente por los hombres, ¿sí? No todos ven a Jesucristo como piedra viva, sino al punto de no verle el interés, no verle lo que nosotros le hemos visto, hermanos. ¿Sí? ¿Qué es eso, hermanos? Que solamente Él puede salvarnos, que solamente Él es la vida, que solamente Él es el camino al Padre, que solamente Él es la verdad.
y que Él es el único camino. ¿Sí? La palabra de Dios dice que no es de todos la fe, hermanos. Es algo triste, es algo duro cuando estudias ese término, esa frase de que no es de todos la fe. Pero nosotros no sabemos, no conocemos. Sabemos que no es de todos la fe, pero no sabemos nosotros de manera particular quién sí y quién no va a creer. Por lo tanto, nosotros tenemos que salir y dar testimonio a todas las criaturas. ¿Sí? Ese es el mandato que se nos dio. Solo Dios conoce los corazones. ¿Sí? Solamente Dios tiene presciencia, conocimiento previo de quién va a reconocerle, recibirle, aceptarle. ¿Sí? Nosotros no. Por lo tanto, nosotros solamente debemos obedecer en compartir de manera sin prejuicios, sin discriminación, sin acepción de personas, compartir las buenas nuevas de salvación con todos, ¿sí? Así como Cristo fue desechado por los hombres, realmente por el lado de Dios Él fue escogido, ¿sí? Como una piedra preciosa. No fue desechado por parte de Dios, al contrario, ¿sí? Y dice que también nosotros, como piedras vivas, debemos de ser edificados como casa espiritual, ¿sí? Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo sé que, y disculpen hermanos, yo sé que en ocasiones me apasiono y suelo durar mucho con mis clases. No podemos muchas veces evitar, hermanos, escuchar frases o palabras bíblicas y asociarlas inmediatamente a un tema mucho más amplio. Pero nada más para no caer mucho en la tentación les voy a decir esto, hermanos. En Apocalipsis se habla de que la esposa del Cordero es la iglesia, pero también ya hacia finales del libro de Apocalipsis también se dice que la esposa es la ciudad. Y cuando se toca ese tema, o sea, ese estudio, pues uno explica pues por qué o es la iglesia o es la ciudad la que es la esposa del Cordero. Pues son ambas, hermanos. Y uno de los pasajes que nos ayuda a hacer ese enlace, esa relación directa, es precisamente aquí el de Pedro. Porque la habitación celestial, la Jerusalén celestial, Cristo es la principal roca, el fundamento, es piedra viva, y también nosotros como piedras vivas, fíjense, edificamos esa casa, nos volvemos uno, la iglesia y Cristo se vuelven uno también en una habitación eterna, ¿sí? La ciudad de los santos, la Jerusalén celestial, de donde somos ciudadanos, pero también somos piedras vivas, somos parte de esa ciudad, ¿sí? Como cuando en Apocalipsis también promete de que al vencedor lo hará columna en el templo de su Dios. Y pues uno se imagina, me voy a convertir en una columna, en un pilar. No, está hablando en lenguaje simbólico, pero que también al mismo tiempo es real, en cuanto a que así como está una columna fija en un templo, tú también vas a estar siempre fijo ante la presencia de Dios, porque al final de los tiempos no va a haber un templo, Dios mismo va a ser el templo de nosotros. Él piedra viva y nosotros también piedras vivas, como dice aquí la palabra de Dios. Y un sacerdocio santo, ¿sí? Para ofrecer sacrificios aceptables, espirituales a Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Eso es una promesa y es una garantía. El que se acerca a Jesucristo, el que cree en Jesucristo de todo corazón, no va a ser jamás avergonzado. Los que van a ser avergonzados, triste y lamentablemente, son los que rechacen esa piedra angular, esa piedra viva y preciosa que es Cristo Jesús. ¿Qué tiene que ver todo esto con el testimonio? Pues todo. Nosotros tenemos que dar evidencia, como si estuviéramos constantemente en un juicio mientras estamos permaneciendo en este mundo. Tenemos que estar constantemente, así como en un juicio se presentan las evidencias del caso. Bueno, en esta tierra, mientras somos de Cristo, somos sus testigos, damos testimonio, damos evidencia, inclusive al punto de dar la vida por ella,
porque es la misma palabra raíz, ¿sí? De que Cristo es piedra viva y de que nosotros también hemos sido piedras vivas en Él, porque si hay alguien que tiene poder, y ¿se acuerdan del pasaje que dice Cristo, que cuando le dicen que caía a sus discípulos, y que les dice, si les digo, si aún si estos callasen, las piedras hablarían? Todo esto es un lenguaje, hermanos, espiritual. Dios tiene el poder de dar vida aún a lo que está completamente muerto, así como a Lázaro, al cuarto día ya de muerto, lo resucitó. Bueno, hermanos, nosotros estábamos igualmente ya muertos y corruptos en putrefacción por nuestros pecados, y de ahí nos rescató Cristo, de ahí nos resucitó Cristo, de ahí nos levantó de los muertos. Claro que no estoy hablando de la resurrección corporal y glorificación de nuestro cuerpo, todavía eso no sucede, hermanos, pero estoy hablando en términos espirituales, tal y como la Biblia habla en términos espirituales, de que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Lo viejo quedó en el pasado, está muerto, y ahora eres una nueva criatura, ¿sí? Bueno, hermanos, pasemos también ahí a la segunda porción de la escritura bíblica para el análisis de nuestra clase de hoy. Ahora es del versículo 7 al 10, ¿sí? Del 7 al 10, hermanos. Pero vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Perdón, dice para vosotros. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Miren, hermanos, quiero llamar la atención aquí a ustedes de que los pasajes que está citando aquí Pedro realmente son del Antiguo Testamento. Vienen siendo Isaías 28:16, Isaías 8:14 y los Salmos 118:22. Déjenme les comparto esto, hermanos. Cristo se vuelve, hermanos, para nosotros un tesoro. ¿Cómo no ser un tesoro para nosotros? Miren, hermanos, déjenme doy nomás este ejemplo. Lo hemos visto muchas veces, lo hemos escuchado en las parábolas acerca del reino de los cielos, de cómo, por ejemplo, un hombre encuentra un tesoro, ¿verdad? Y luego inclusive hasta compra el terreno, ¿verdad? Para poder hacerse de ese tesoro. O sea, se despoja de lo que él tiene con tal de conseguir ese tesoro. Bueno, hermanos, Cristo es nuestro tesoro, ¿sí? Y debemos dar testimonio de eso, de que Cristo es nuestro tesoro. Fíjense cómo se asocia aquí el testimonio, hermanos. Si nuestro testimonio, voluntario o involuntario, delante de los hombres, es de que mi corazón y mi mente están puestos en los carros del año, en una casa muy grande y lujosa, en un trabajo con una muy buena posición, o pertenecer a un club, o tener un estatus en la sociedad. Si eso es lo que está en tu corazón, eso es el testimonio que vas a estar dando. Eso es lo que va a estar viendo la gente. Sin embargo, para un verdadero cristiano, su testimonio tiene que ser cristocéntrico. Cristo es el verdadero tesoro, hermanos.
Por lo tanto, nuestro testimonio debe reflejar eso, que nuestro tesoro es Cristo, que lo que nosotros tenemos como valorado de tal manera que es lo más valioso para nosotros en la vida, en nuestra vida, es Cristo Jesús. ¿Sí? Cabe mencionar, y aprovechando lo que les mencioné ahorita, de que estos pasajes realmente que cita aquí Pedro son del Antiguo Testamento, es también una revelación de que el rechazo de los hombres hacia Cristo, que les fue muy difícil percibirlo a los hombres estudiosos, a los expertos en Biblia del tiempo de Jesús, les fue difícil percibirlo, ¿sí? Y sin embargo ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que Cristo iba a ser rechazado, ¿sí? Que no lo iban a creer como la piedra preciosa que era, ¿sí? Es la piedra que los edificadores desecharon. Los albañiles normalmente se agarran de una piedra angular, ¿sí? Cuando menos así era antiguamente, para iniciar toda una edificación, toda una construcción. Inclusive en un momento dado, si sintieron que se equivocaron, podían mover o cambiar esa piedra angular por otra y tomar de otra posición, siendo ya otra piedra angular. Bueno, así como los albañiles se llegan a deshacer de esa piedra angular, de esa piedra de ángulo, pues también Cristo siendo la piedra angular, hay hombres que lo han desechado, pero no es desechado ni de Dios, ni tampoco de parte de aquellos que creemos que Cristo Jesús es nuestra piedra angular, la roca viva, ¿sí? Nuestra piedra de refugio, hermanos. Dice aquí que los que no lo aceptan, por lo tanto, tropiezan en él. Así como Cristo es salvación para muchos de nosotros, hermanos, para otros es piedra de tropiezo. Es algo que provoca que se topen con él y se molestan, lo esquivan, son desobedientes, lo desechan. Como dice aquí la palabra, es de que lo desechan y es una palabra muy fuerte. Asócienlo a lo que significa la palabra. Cuando tú ves, por ejemplo, basura, ¿qué dices que es un desecho? Eso es un desecho. Y hasta lo ves así hacia abajo y despectivamente, eso es un desecho, es basura. Bueno, es lo que está diciendo aquí, que algunos hombres a Cristo lo desecharon y lo desechan todavía en la actualidad y lo han desechado por miles de años. No es de todos la fe. ¿Sí? Cuidado, cuidado. No va a ser que te digas ser cristiano y que tu testimonio realmente dé evidencia de que a Cristo no lo tienes tú como el máximo valor de tu vida, sino inclusive si pones antes que Cristo todas las demás cosas que mencioné ahorita, que pueden ser muchas, y ahora tal vez mencioné muchas cosas materiales, pero sabemos que igual puede ser, si tú tienes en alto a la familia, y no me malinterprete, no estoy hablando ni de amor, ni de lealtad, ni de aprecio por la familia, no, sino que como Cristo mismo dijo, el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. Y en otro pasaje paralelo que dice que el que no aborrece a padre o a madre no es digno de mí. No significa que Él te pida que los odies o que los aborrezcas, no, el término significa amar más. Si tú amas más a tu padre que a Cristo mismo, eso está mal. Sí, sí, hermanos, y ahorita estamos festejando el Día del Padre, pero el que es máximo Padre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre perfecto y eterno, y es el único que nos da vida. Nuestros padres nos dieron vida terrenal, ¿sí? Nacimos en nuestros hogares y son nuestros padres terrenales. Pero como hemos visto y lo vimos en la lección anterior, tú puedes heredar de tus padres una vana manera de vivir. Se equivocan, cometen errores. Y aunque
Dios es el primero que te dice en su palabra. La primera vez que Él dio los mandamientos en el Decálogo, Él dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Dios promueve el amor y el respeto y la honra hacia los padres, pero Dios mismo demanda que sea primero Él antes que todos. ¿Sí? Recordemos aquellos viejos temas. Cualquier cosa que tú antepongas a Dios, persona, propiedad, objeto, trabajo, lo que sea, se convierte automáticamente en un ídolo. Primero es Dios. Primero es Dios, hermanos. Siempre debe de ser así. ¿Sí? Dice aquí que siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Les mencioné la vez pasada que precisamente por el tema de la presciencia de Dios, por el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas, pasado, presente y futuro, Dios es eterno y omnisapiente, todo lo sabe y de todos los tiempos. No debe causar conflicto en esto de que fueron predestinados. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía cuál es el destino de ellos, de que no lo iban a aceptar, que de hecho lo iban a desechar. Y ya vimos el ejemplo del desecho, ¿va? Tratar a Dios como un desecho. Es más, en la clase anterior les mencioné también lo de la sangre, ¿se acuerdan? De que el que tuviera por inmunda la sangre de Cristo. Hay muchas formas de mostrar ese tipo de expresiones, hermanos. No solamente de la manera más burda, sino muchas veces de las más peligrosas son las maneras sutiles de mostrar las cosas, ¿sí? Las que están disfrazadas y disimuladas, esas son las más peligrosas para el cristiano, ¿sí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí el autor dice que cuando dice aquí real sacerdocio, que no se refiere a que seamos unos reyes y sacerdotes, que es más bien que somos parte de la corte real, pero estoy en desacuerdo completo con el autor en ese aspecto. Disculpen, hermanos, pero estoy en desacuerdo, porque la Biblia es muy clara en que precisamente Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Dónde dice eso? Miren, lo dice aquí, lo dice Pedro aquí, dice son real sacerdocio. Y en Apocalipsis, en dos pasajes diferentes de Apocalipsis, nos dice claramente que Dios a nosotros, sus hijos, la iglesia, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Categóricamente lo dice. Sí, hermanos, somos reyes y sacerdotes. Sí lo somos. Miren, les digo una pequeña, una perlita, un pequeño regalo bíblico, hermanos. ¿Por qué creen que uno de los nombres del Señor, uno de los títulos de nuestro Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿A qué creen que se asocia eso, hermanos? De que en la tierra ha habido reyes, sí, en la tierra ha habido reyes y todavía en la actualidad hay reyes. Inglaterra tiene reyes, España tiene reyes y otros países tienen reyes, además de sus gobernantes, su primer ministro o presidente, ¿verdad? Pero, hermanos, la cantidad de esos reyes, los números que tú digas, ¿cuántos reyes ha habido en la tierra? Pues a lo mejor ha habido varios, cientos, no sé, tal vez miles, pero todos y cada uno de los cristianos, todos y cada uno de los hijos e hijas de Dios han sido hechos reyes y sacerdotes. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios de manera muy clara. Y no somos unos cientos y unos miles, somos millones, primero Dios. Una gran multitud. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Disculpen, para mí en lo personal es cuando cobra más sentido el título del Señor, cuando dice que Él es Rey de Reyes, de muchos reyes. ¿Cuáles? Nosotros. Claro, no nos vamos a torcer y desviar como lo han hecho unas, como Cash Luna y algunos locos más ahí, que no, pues, y dicen, no, pues si tú eres hijo del rey, entonces te mereces lo mejor y vivir como rey, ¿verdad? En opulencia, en propiedades, en viajes, no, nada de evangelio de la prosperidad aquí. Eso es como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Falsos maestros que harán mercadería de vosotros, y eso es lo que están haciendo esos hombres, tomando a las almas de los hombres como mercado, nada más estarlos asustando
lavándoles el coco y acariciándoles el oído, y ellos se amontonan y les dan su dinero. No es así, ni debería de ser así, hermanos. En lo bíblico no es así. Pero somos reyes y sacerdotes. Real sacerdocio, que es lo equivalente. Y sí, Él es rey de reyes, o sea que es nuestro rey. Y nosotros somos sus reyes también, porque nos hizo reyes. ¿Sí? Pero Él es el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto, hermanos? Porque para un testimonio eficaz, hermano, tienes que entrar completamente convencido, con una profunda convicción de quién eres ahora en Cristo Jesús. Miren, para que entiendan esta analogía. Cuando te gradúas de una escuela, no importa el nivel, ya sea primaria, secundaria o a lo mejor un poquito ya más avanzado en profesional. Todos los que salen junto contigo, esa generación, son los graduandos, ¿verdad? Y normalmente en una ceremonia así, pues, bueno, aunque ahora usan mucho de que vayan todos parejos con su toga y su birrete, ¿verdad? Pero vamos a decirlo así, vamos a ponerlo pues con toga y birrete, para no meternos de que si van con su traje de gala y todo, ¿verdad? Pero vas con tu toga, tu birrete, y te distingue como el graduado. Y hay varios que están en tu misma calidad de graduados, todos tus compañeros y compañeras. ¿Qué sentiste? Si alguna vez experimentaste eso, ¿qué sentiste? Porque es un logro. Es un logro. Implicó, en muchos casos, hay cosas muy extraordinarias en los que implicó un gran sacrificio por parte de tus padres, inclusive de haberse quitado la comida de la boca, el de haberse dejado de comprar zapatos, vestidos, cosas para darte para tu educación y que terminaras la carrera. No es una experiencia muy bonita, hermanos, pasar por eso, por esa graduación, y que te sientes parte de los graduados y que te tienen en un lugar especial y que van a mencionar tu nombre. Y bueno, así como en ese momento y en ese tiempo tú estabas plenamente convencido de que tú eras un graduando también y de que era necesario que estuvieras ahí porque eso, estabas en calidad de algo cierto, te habías graduado. Te iban a mencionar, te iban a dar tu diploma y ya ibas a recibir un título. Bueno, hermanos, ¿por qué no tomar la palabra de Dios de manera seria y asimilar todo esto que está diciendo? ¿Qué está diciendo? Fíjense lo que está diciendo. Vosotros sois linaje escogido. Fuiste escogido de entre las naciones. Fuiste escogido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Eres real sacerdocio. Eres rey y sacerdote. Eres nación santa, apartada por Dios. Dios se armó de una nación de santos, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Pagando con la sangre de su Hijo amado derramada en la cruz. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Porque aquí entra ya el para qué, ¿verdad? Bueno, somos todo eso, ¿eh? Somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre lo hemos dicho y yo lo he dicho mucho en las clases. Todo lo que hagamos como hijos de Dios, como cristianos, todo debe de ser para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si fuimos hechos reyes y sacerdotes, si fuimos hecho un pueblo escogido, de linaje escogido, todas esas cosas preciosas y bellas que estamos leyendo aquí en la carta del apóstol Pedro, todo eso tiene un propósito. Y Dios te hizo un rey y un sacerdote con un propósito, para que te sintieras la diva y esto. No, Dios no te va a quitar de que eres rey y sacerdote. Él te hizo, esa era la intención de Él.
pero lo hizo para que anunciemos las virtudes de Él, de Él. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? Pues de Dios, para que anunciemos las virtudes de Dios. ¿Y cómo se anuncian? Por medio de tu testimonio. Tú tienes que ser una réplica de Dios, ¿sí? Tú tienes que ser un fiel imitador de Dios. Debemos de serlo, hermanos, debemos de serlo. Cristo debe ser manifestado en nosotros. Cristo glorificó al Padre, nosotros debemos de glorificar al Padre. Nuestro testimonio tiene que ser vivo, tiene que ser, recuerden la palabra, marturión, tiene que ser una evidencia, ¿sí? Inclusive al punto de llegar a ser un mártir, de morir por esas convicciones y ese testimonio a favor de la obra que Cristo Jesús hizo en nosotros, ¿sí? Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo de Él, ¿sí? Y ahora ya somos pueblo de Dios. Por su gracia y misericordia, bendito y alabado sea el Señor, que ahora somos pueblo de Él, porque no lo éramos. Por su gracia ahora lo somos. Y en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, estábamos perdidos y muertos, pero, aquí viene la palabra y está escrita, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? ¿En qué debe estar basado nuestro testimonio, hermanos? En Cristo y en todo lo que Cristo ha hecho por y para nosotros, ¿sí? Y a fin de cuentas, eso se traduce en la honra y la gloria de nuestro Dios, porque fuimos hechos para Él, hermanos, para darle la honra y la gloria. Yo siempre he dicho esto y lo he explicado porque mucha gente que no conoce la Biblia y que no conoce por consecuencia a Dios, dicen, pues ¿a poco Dios quería eso realmente, que nomás todo para Él? Hermanos, con simplemente leer todo lo que Dios nos ha dado a través del proceso de nuestra salvación, claro que debe ser para honra y gloria de Él. Pero no pierdas la vista, hermano. Tú estás recibiendo mucha bendición y vas a recibir muchas bendiciones. Por eso, un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio, moradas eternas, vida eterna, salvación eterna. ¿No crees que eso es una gran bendición en tu vida? Pero es que todo a fin de cuentas es para honra y gloria de Dios. Pues claro, y qué bueno que es así, porque pues ¿y quién más te va a poder dar todo eso? Si no es Él. Nadie más puede ofrecer. El diablo te va a querer engañar y te va a querer ofrecer una falsa copia. Se lo ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. En Cristo tenemos ejemplo. Él dijo, no. Al Señor tu Dios adorarás, ¿verdad? Y a Él solo servirás. A ti no. Cuidado, hermano. Cuidado con las ofertas del diablo. Cuidado de caer en la tentación de que, mira, pues, tú puedes ser cristiano, pero puedes gozar de fama, puedes gozar de poder, de dinero. Yo no estoy diciendo que esas cosas son malas, hermanos, pero sí voy a decir lo siguiente. Voy a tomar la frase del Señor Jesús, no quiero decir una frase mía. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Porque las riquezas traen todo eso, poder y fama. En el caso de los varones, mujeres. Tentaciones fabricadas por el diablo para alejarte de tu Dios. Y ahora en términos cristianos, voy a decirlo así, para eliminar o neutralizar, quitarle lo efectivo a tu testimonio. Claro que el diablo no quiere que des un buen testimonio, claro que el diablo no quiere que brilles, claro que el diablo no quiere que le des la honra y la gloria a Dios, no. Él va a hacer todo lo posible por tentarte, por hacerte caer, por volverte inútil e ineficaz a la hora de dar el testimonio a favor de nuestro Dios. Por eso debemos de cuidar mucho el testimonio, hermanos. Va a haber tiempos, y tal vez ya los hay, en que
Tal vez no se permita abrir la Biblia. No se va a permitir. Miren, hermanos, vamos a decir esto. En las escuelas no se te permite que te pongas a predicar. No se te permite que abras la Biblia y te subas a un carro, a un capacete o algo así en un alto y empieces a predicar la palabra de Dios, porque la escuela es laica. En los trabajos seculares también está prohibido hacer proselitismo, levantarte y llevar la Biblia, está prohibido. Por las reglas internas de trabajo y por la ley está prohibido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, por eso es tan importante el testimonio. Porque si tú eres fiel a Dios, si tú eres un hijo obediente, si tú estás convencido de quién eres un representante de Dios, eres, como dice otra palabra en la Biblia, eres un embajador de Dios. Representas a Dios aquí en la tierra como su hijo. Muchas veces no va a haber oportunidad de abrir una Biblia y darles el plan de salvación, Biblia en mano. Muchas veces no va a ser posible. Muchas veces lo único que va a ser posible es que tú recites la Biblia de memoria y con tu testimonio, con tu forma de ser, con tu forma de hablar, con tu forma de pensar, con tu forma de expresarte, va a ser el único testimonio vivo que ellos van a recibir sin que esté abierta la Biblia. En el trabajo, en la escuela, entre los vecinos. No todo el mundo te da oportunidad. No le vas a decir a todo el mundo, espérame tantito, déjame, voy por una Biblia para... No, ya perdiste a la persona. El diablo lo va a agarrar y se lo va a llevar. Algo va a pasar. El diablo, aunque tú no lo creas, y la Biblia lo dice, yo sé que muchos cristianos no están al tanto de esto, pero estamos rodeados, hermanos, de ángeles caídos y de demonios, que no son lo mismo. Son espíritus inmundos, son aparte. Pero también estamos rodeados de una gran nube de testigos. También la gente de Dios está viéndonos. No vemos el mundo espiritual, hermanos, pero ahí está. Léase el pasaje ahí de Eliseo y su siervo, cuando está rodeada la ciudad. Y también está rodeada de enemigos, pero está rodeada también de carros de fuego por parte del Señor. Estamos rodeados, hermanos. Claro que el enemigo, aquí que vas tú por una Biblia, ya te quitó ahí a la persona que iba a recibir el testimonio. ¿Sí? Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Pero pienso yo que aún todavía más importante, hermanos, es porque aunque eso es muy importante, pero muchas veces no vas a tener la oportunidad de que te dejen ni siquiera hablar. Te van a decir, no, aquí no abras Biblias. Ah, bueno, no voy a abrir Biblia. Aquí está prohibido que leas la Biblia, que cites la Biblia. Está prohibido que la abras en tu computadora de trabajo. Está prohibido esto, está prohibido el otro. Bueno, cuando te cierren todas esas puertas, lo único que van a tener ellos disponible por parte de Dios hacia ellos es a ti y tu testimonio vivido. Tu testimonio vivo. Sin necesidad de abrir una Biblia, sin necesidad de citarles las escrituras. Tú vas a hacer ese testimonio de Dios. Tú vas a hacer esa evidencia. Tú vas a hacer ese mártir de ser necesario. ¿Sí? Ahora vámonos ya a la última porción, hermanos, de nuestra clase. Que dice así. Es 1 de Pedro 2, del 11 al 15, porque ya leímos la anterior. No éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia, no éramos ni reyes ni sacerdotes, no éramos nada, hermanos, estábamos perdidos completamente y Dios hizo todo por nosotros. Y de esa grandiosa obra que Cristo Jesús hizo por nosotros es de la que debemos dar testimonio, hermanos, nada más. ¿Sí? Y ya para finalizar dice así la última porción: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya abarcamos, de hecho, gran parte de esto. ¿Sí? Ya lo abarcamos en lo que estábamos discutiendo ahorita, hermanos. También inclusive el término de que somos extranjeros y peregrinos también lo abarcamos en la clase anterior. Pero de forma resumida es, ¿por qué somos extranjeros? Porque no somos de aquí. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Lo dice la palabra de Dios. Por eso somos extranjeros. Al haber nacido en la familia de Dios, al haber renacido de manera espiritual, porque ya nacimos de manera carnal de nuestras madres, al nacer espiritualmente en Cristo Jesús, ahora somos ciudadanos del cielo. ¿Sí? Por eso somos extranjeros. ¿Y peregrinos? ¿Qué hacen los peregrinos? ¿Qué hacen los peregrinos? El término peregrino viene asociado del peregrinar. Es el conjunto de personas que peregrinan, que van pasando, ¿sí? Como en una caravana. Así se considera nuestro pasar, nuestra vida como cristianos por este mundo. Es un peregrinaje nada más, hermanos. Nada más estamos de paso. Estamos pasando por una tierra que no es nuestra, ¿sí? Y nada más de paso. Extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque somos del cielo, hermanos. Créalo, hermanos, somos del cielo. Usted es ciudadano del cielo. Usted es un rey y sacerdote de Dios. Usted es un embajador de Dios. Métase en su papel. Recuerda el ejemplo que le di de la graduación. Bueno, si así como usted sabía que soy un graduando y esto, bueno, usted es un hijo de Dios. Usted es salvo. Usted tiene una morada eterna hecha por Dios. Usted lo está esperando su ciudad ahí en el cielo. Usted va a tener vida eterna. Ya la tienes ahorita, pero no la puedes ver porque todavía estás en el cuerpo. Pero un día se va a manifestar completamente. Se va a perfeccionar la obra de Dios. Se va a perfeccionar la obra de Dios. ¿Sí? Ahorita no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Pero Dios va a perfeccionar lo que empezó, hermanos. Va a perfeccionar la obra. Se nos ruega que como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Nos abstengamos. ¿De qué? De toda especie de mal, hermanos. De todos los deseos carnales. De todo aquello que venga terminando a echar a perder nuestro testimonio. La exhortación es: cuida tu testimonio. Abstente de todo lo malo, de todo deseo carnal, de todo aquello que te arrastre al error, y que la gente que está viendo ese testimonio sufra por causa de un mal testimonio. El autor menciona, y es cierto, cuántas personas la vida de cuántas personas nos ha visto afectada por un mal testimonio de un cristiano. Y aunque es cierto, hermanos, y fíjense, cuidado, muchas veces rehuimos, como cristianos somos muy amantes de rehuir la responsabilidad, porque, y disculpen que lo diga así, no quiero ofender a nadie, pero hermanos, eso de que no, es que no nos deben de ver a nosotros, tienen que ver a Jesús, por eso les va mal, porque no deberían de fijar los ojos en nosotros, los deben de fijar en Jesús. O cuando alguien te da un testimonio y te dice, no, es que yo me vi muy afectado por esto, porque este hermano me hizo esto, me hizo lo otro, y que le dices, no, hermano, es que usted no debe fijarse en el hermano, usted debe fijarse en Jesús nada más. Bueno, hermanos, aunque eso es cierto, pero también es un pretexto perfecto para evadir responsabilidades. Oh, sí, es un pretexto, porque la palabra de Dios dice claramente, sed imitadores de Cristo. Ser réplicas de Cristo, ser copias de Cristo. De hecho, la palabra cristiano eso significa pequeños Cristos. Yo le respeto algo a Pablo. ¿Por qué Pablo diría, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo?
¿Por qué los cristianos, hermanos, no nos atrevemos a decir lo que dijo el apóstol? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque entendemos perfectamente lo que significa, ¿verdad? Y no queremos esa gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Te digo una cosa, hermano, lo digo para ti y para mí. Lo que la palabra de Dios dice no es de que quieras. No es de que quieras esa responsabilidad. Ya la tienes, Dios te la echó encima. Así es que si crees que por decir una frase de manera mágica te vas a desprender de esa gran responsabilidad que tenemos, olvídalo. Lo digo por, ya les ahorita se los dije, no, pon tus ojos en Cristo, no en los hombres. Bueno, alguien que lea la Biblia y diga, oiga, ¿y por qué Pablo no lo hizo así? ¿Por qué Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo? Porque él sí se puso los pantalones y dijo que lo imitáramos a él. El reto es para todos nosotros y especialmente hoy en el Día del Padre, hermanos. ¿Queremos? Pues yo no sé si quieras o no, pero ya la tenemos. ¿Qué? La responsabilidad del testimonio, hermanos. A tal punto que podamos atraer a los demás a Cristo Jesús. Y luego después el Señor aquí nos dice en su palabra que esto es para que, en pocas palabras, tapemos la boca, hermanos. El buen testimonio nuestro va a taparle la boca a muchos que nos van a estar calumniando como de malhechores, como de gente que hacemos mal, pero la verdad siempre triunfa, hermanos. La verdad siempre, siempre sale a flote. Si alguien te calumnió, si alguien mintió acerca de ti, eso va a salir a la luz. Te lo aseguro. Yo no te lo aseguro, te lo asegura Dios. Cristo dijo, todo lo oculto va a salir a la luz. Lo que se dijo en secreto se va a saber en todo el mundo. Son promesas de Dios, hermano, no mías. ¿Sí? Y por causa de ese testimonio también, hermanos, se nos da el consejo práctico aquí de someternos a las instituciones humanas, a las autoridades. ¿Por qué? Por el buen testimonio. Volvemos a lo mismo. El tema central es el testimonio. Miren, el apóstol Pedro, que está diciendo esto de que nos sometamos a las autoridades, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Por él enviados, ¿por quién? Por Dios. No está hablando del rey del versículo 29, sino está hablando de Dios. Tanto el rey como los gobernadores, todos fueron puestos por Dios. ¿Para qué? Para poner orden, hermanos. En el mundo se necesita tener orden. Yo no soy policía, yo no soy legislador, yo no soy presidente. Alguien necesita hacerlo. Y esas autoridades, dice la palabra, fueron puestas por Dios. Pedro mismo, cuando las autoridades le dijeron que dejaran de hablar en el nombre de Cristo, él entonces sí dijo, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué estoy diciendo? Que se necesita sabiduría. Claro que no los vas a obedecer en cuestiones en las que directamente entran en conflicto con los mandatos de Dios. Un ejemplo muy burdo. Desecha a sus papás, ¿verdad? Mándelos a volar, no los atienda, déjelos morir. No, Señor, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo no tengo por qué hacerle caso a usted si usted me dice eso. Es un ejemplo muy claro, hermano, nada más. Y otro ejemplo muy claro, pues disculpen que lo diga en este foro, pero pues se apega ahorita al tema, ¿eh? Si las autoridades te dicen, por favor, mantente en casa, haz todo lo posible, porque estamos en medio de una pandemia mundial, no local, no estatal, no nacional, mundial. Miles y miles de personas muriendo, muchos más infectados. Por favor, quédate en casa. Y empiezan unos de que no, es que a mí no me pueden decir el gobierno, si primero está Dios, Sabiduría, hermanos, sabiduría. Pídale a Dios sabiduría e inteligencia espiritual, como dice la palabra de Dios. Sabiduría e inteligencia espiritual. No agarremos a Dios de varita mágica, ni como amuleto, ni como escapulario, como hay un personaje conocido lo dijo, que eso es lo que nos iba a librar de la pandemia. Lo uno y lo otro son muestras de ignorancia, de no conocer a Dios, las dos partes. Tampoco seas un temerario y andes, como dice la palabra de Dios,
Cristo es Dios. Cristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y a Cristo se le dijo, tírate, que al cabo pues Dios te va a salvar. No tentarás al Señor tu Dios. Esa fue la respuesta de Cristo. No porque seas hijo de Dios significa que vas a andar haciendo cosas imprudentes y estar tentando a Dios. No es de como tú lo piensas de que, sí, como soy hijo de Dios, él tiene que hacerlo. No. No, entonces, ¿por qué Dios le dijo al pueblo de Israel, métete en tu casa y marca los dinteles y todo con sangre para que cuando pase el destructor no sufras pérdida, no muera el primogénito de tu casa? Bien podríamos decir, ¿a poco Dios no sabe todas las cosas? ¿No conoce Dios a todos los hombres? ¿No sabe quién es israelita y quién es egipcio? ¿No podía Dios simplemente pasar y nomás matar a los primogénitos de los egipcios? ¿Por qué Dios mandó entonces hacer todo esto de poner la sangre de los corderos en las puertas? Hermano, tienes que ser obediente a Dios. ¿Sí? Solamente cuando algo entra en conflicto directamente con la palabra de Dios, entonces sí podrás, ante los ojos de Dios, con todo derecho, decir, es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero este no es el caso, ¿sí? ¿Por qué? Pues cerramos con esta parte, porque esta es la voluntad de Dios. Todo esto que acabo de decirles, hermano, toda esta exposición es porque esto es la voluntad de Dios. ¿Sí? Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La palabra insensatos en la Biblia es una palabra muy fuerte, hermanos. Significa tarados, sin inteligencia, brutos. Disculpen las palabras, hermano. Yo sé que muchas veces las traducciones de los hombres hacen eufemismos, o sea, usan palabras muy amables para no decir algo tan, pero el idioma original así lo dice, hermanos. Gente ininteligente. No seamos de esos, hermanos, no seamos insensatos, sino obedientes, inteligentes, sabios. No por nosotros mismos, eso hay que pedírselo al Señor. ¿Hay alguno falto de sabiduría? Pídasela a Dios. Hay que pedírsela a Dios. Tenemos que dar nuestro testimonio, hermanos, de una manera sabia e inteligente, comprometidos. ¿Cómo sé que comprometidos? Recuerde la palabra, grábesela. Martus. Eres un mártir. Igual a un testigo, igual a alguien que da evidencia. De esa manera hay que dar el testimonio. Tenemos que dar la evidencia de la existencia de Dios. Tenemos que dar la evidencia de la salvación de Cristo. Tenemos que dar evidencia de que en Cristo somos nuevas criaturas. Tenemos que dar evidencia de que todo es para honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Papás, disfruten su día, déjense chiplear, hermanos. Y hermanas, también Dios me las bendiga. Sabemos que hacen mucho por nosotros todo el año, no nomás un día. Y también nuestros hijos. Dios me los bendiga a todos.